bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Bienvenidos a este último podcast de esta semana en relación a las puertas y lo que venimos hablando, porque mañana es podcast de familia, hijos, matrimonio, todo esto. Hoy quiero que cerremos este tema hablando de un tema o diciendo o haciendo énfasis en algo muy importante, y es que tú y yo somos un templo. Vamos a hablar de esto, bienvenidos. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Su reino no pasa, y eso es lo más importante que nosotros necesitamos entender hoy, y es que su reino, su potestad, su poder no cambia. Y este Salmo 24 nos ayuda a dimensionar esto. Recuerda que hemos estado hablando acerca de lo que significan las puertas, de lo que ha sido ese asunto del Salmo 24 diciendo que dejemos entrar al Rey de Gloria. Y bueno, ahí hay un tema bien importante que ya pues hemos estado desarrollando en estos días, y hoy quiero cerrar este tema que además va a ser nuestro cierre del Salmo 24. La próxima semana quiero que toquemos otro tema que yo creo que nos importa mucho en medio de todo lo mismo, de todo este entorno en el que a veces nos estresamos, nos ponemos tensos, donde vemos las noticias y de pronto nos llena de alguna incertidumbre en torno e incluso a lo que Dios nos ha estado hablando. Pero yo creo que este es el momento de entenderlo, de enfocarnos, y por eso estoy haciendo este podcast contigo, para que podamos estar alentándonos unos a otros, pero también enfocados y sin perder de vista lo que Dios ha dicho acerca de esta temporada. Estamos cerrando el versículo 9 y queda un pedacito del versículo 10 donde dice: ¿quién es este Rey de la Gloria? Bueno, estamos hablando de las puertas eternas que se abran para que entre este Rey de Gloria y traiga todo esto que David está entendiendo que es una gran bendición que viene, o un gran beneficio que viene para todo el pueblo de Israel. Y vuelve y hace esa pregunta que hizo al principio: ¿quién es este Rey de Gloria? Y mira aquí lo interesante, que es un punto clave para nosotros, que espero también puedas unirlo dentro de lo que vamos a hablar en este podcast, y es el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Está preguntándose antes: ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Pero para el cierre vuelve y concluye: ¿quién es este Rey de Gloria que está entrando? Y dice: el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Claramente se está refiriendo a Dios en un aspecto de batalla, en un aspecto de conflicto que se está viendo en la situación que se estaba viviendo ahí, que ya le hicimos el contexto histórico de la llegada del arca, pero además de eso que da la victoria. Y yo quiero que tú entiendas eso: el Rey de Gloria entrando en tu vida, el Rey de Gloria siendo el énfasis tuyo en este tiempo, es el Rey de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti, el que te da la victoria. Nosotros entonces aquí debemos hacer un poquito de profundizar un poquito. Matthew Henry en los comentarios del Salmo 24 está diciendo una serie de cosas bien interesantes acerca de lo que es la parte del arca y su simbología también con Cristo, como siendo esa arca, ese símbolo de la presencia de Dios, y nosotros siendo como ese templo donde el arca viene y habita para la eternidad. Desde la eternidad, que es Cristo, que es la palabra, que es el verbo, que dice Juan 1:1 que estaba en el principio. Ahora entonces, como ese símbolo de la presencia de Dios entrando, entregando su vida, para que entonces esa presencia, esa arca ahora pudiera estar en medio de todos nosotros. Eso es en medio en todo nuestro interior, en medio de nosotros como iglesia, pero dentro de cada uno de nosotros. Es interesante porque entonces, si tú lo empiezas a dimensionar, no es solamente que la invitación no es a que no nos amoldemos, a que no tratemos con desprecio la presencia de Dios, sino que entendamos que Cristo en nosotros, en medio de nosotros,
dentro de nosotros es la entrada para que todo esto de la presencia de Dios, de este Rey de Gloria, que es el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, pelee por nosotros, pelee por ti. Es el punto de la presencia de Dios en medio de nosotros. Mira lo que él dice. Podemos aplicar esto como la presencia de Cristo en las almas es como el arca en el templo. ¿Por qué? Y él concluye aquí, pues la santifica. Y aquí es el punto donde yo quiero que nos enfoquemos para cerrar este tema de estos 3 días que hemos estado hablando acerca de las puertas y de la ciudad y de la presencia de Dios entrando en nosotros. La presencia de Cristo en las almas, dice Matthew Henry, es como el arca en el templo, la santifica. Si no hay un elemento de la presencia de Dios, que claramente sabemos que el arca era una simbología y era literalmente para ellos en ese momento la presencia de Dios siendo manifiesta ahí en el pueblo de Israel. Si esa arca es el símbolo para nosotros, si Cristo es ese símbolo, pues entonces nosotros deberíamos entender que Cristo debe estar en mi interior. Desde ese punto de partida de recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, 3 requisitos que tú deberías tener, ¿no? Reconocer que Jesús vino a la tierra, que es hijo del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios único creador del universo, de los cielos y de la tierra, el que envió a su hijo a la tierra, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que vuelve por segunda vez. Si tú crees estas cosas, entonces eso significa que ya naciste de nuevo. Y la Biblia dice que nosotros somos como un templo. Aquí me puse todo técnico con esto, pero creo que es importante para lo que quiero explicarte. Además que esos siempre son temas que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener muy claros y entender que sí, esos son los requisitos para nuestra salvación. Y dicen además entonces en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. O sea que tú deberías confesar también que eres pecador, reconocer eso, reconocer que por tu mano tú no puedes ser tu propio juez, tú no puedes ser tu propio Dios, que tú necesitas a alguien que te ayude y que eres un pecador. Esas son las características entonces para reconocer al Cristo, al Salvador, no solamente a Jesús como el elemento histórico, sino al Cristo, mi Salvador. Y ahí entonces es como ese símbolo en nuestros corazones, en nuestra vida. Nosotros somos como un templo donde entonces Cristo puede habitar y es como esa arca entrando en nosotros. Y ahí viene lo interesante, que es entonces la santificación de ese templo, de ese lugar. Nosotros ahora somos un lugar santo, un lugar puro, un lugar santificado donde Cristo continuamente está limpiando y está purificando eso que nosotros somos, ese templo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu, o sea, eso quiere decir que nosotros somos un lugar para ser habitado. Mira 1 Corintios 6 dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado? Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pero mira cómo lo dice la versión traducción lenguaje actual. Dice, en el cierre dice, por eso el precio que pagó por ustedes fue muy alto, y en resultado entonces dice, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Otra versión, Dios habla hoy, dice, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Interesante eso también, esa perspectiva. Dios, dice la Biblia de las Américas, dice, bueno, que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí yo creo que está claro en todas las traducciones que nos está dando un sentido importante, que nosotros somos un templo, un lugar que ya ha sido pago y por el cual entonces tenemos un compromiso, y es que nosotros honremos a Dios, que mantengamos nuestro cuerpo de una manera, nuestro cuerpo yo creo que tiene que ver con nuestras acciones, no solamente con nuestro cuerpo físico, que deberíamos tener conciencia de cuidarlo en todo sentido. Pero aquí está hablando de glorificar a Dios en su cuerpo y en espíritu porque son de Él. Entonces, si es como si tuviéramos nosotros una escritura de una casa
y esa casa tiene una responsabilidad y es cortarle el pasto, mantener limpia la casa, estar vigilando que todo esté bien. Si una casa no está habitada y no la revisas, no la cuidas, pues obviamente, ¿cuál va a ser el aspecto de ese lugar? Una casa abandonada. Y una casa abandonada va a traer un montón de cosas. Si tú empiezas a pensar en todas las cosas que puede traer, plagas, suciedad, puede traer ruina porque pues puede acabar la casa, puede dañarse, si cosas que estaban funcionando se dañan. Ese es el asunto cuando una casa está abandonada, pero si está habitada por el Espíritu Santo, obviamente entonces va a tener el calor de hogar, va a tener todas estas cosas que son un compromiso nuestro también de digamos que un co-compromiso, ¿no? Una especie de codeudor, donde tú también te responsabilizas por cuidar eso que ya fue comprado. Te dicen, esto es mío, pero yo te voy a dar la posibilidad de que estés ahí y que lo cuides. Entonces, esto, para no alargarme mucho más y poder cerrar este tema, quiero decirte esto: si el Espíritu no está en tu interior, si tú no entiendes que tú eres ese templo donde el arca de Dios, donde Cristo tiene que habitar, entonces eres como una casa abandonada. Pero si no, eres una casa habitada en donde la gloria de Dios está ahí santificando. ¿Y santificando qué significa? Purificando, limpiando, manteniendo vivo, manteniendo calientico, manteniendo con muchas cosas lindas que pueden venir de parte del Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice Pedro cuando lo escribe en Primera de Pedro, del versículo 14 capítulo 1. En el 14 dice, ustedes no entendían, pero ahora son hijos. Antes no caminaban por sus malos deseos porque no entendían cómo era la cosa, pero ahora sí la entienden. Y entonces aquí viene el reto haciendo referencia a algo que estaba en Levítico y era sed santos, mantenernos apartados, purificados. Y entonces aquí en el versículo 15 les dice, sean santos en todo lo que hacen. Mira esa versión tan chévere. Porque Dios, quien los llamó, es santo. Entonces yo quiero invitarte como a que comprendas una situación y no es que tú simplemente hagas buenas cosas o que dejes de hacer las cosas malas, sino que el Señor te está diciendo, como tú eres un lugar donde yo habito, yo quisiera que tú entraras en otra dimensión, no en la dimensión donde todo es bueno o es malo, sino un ambiente donde Dios se mueve, que es en las plenitudes, en la presencia de Dios, en una santificación, una esperanza de gloria. El Rey de Gloria se mueve en un ambiente de gloria y cuando Él te dice sed santo es apártate, ven a este lugar porque yo quiero que vivamos en este ambiente. Y aquí entonces tú puedes encontrarte con Él en una situación de santidad porque Él es santo. O sea que cambias de situación, cambias de atmósfera, cambias de perspectiva de las cosas, ya no desde la tierra, sino ahora desde una perspectiva, no con los pies en la tierra, sino con los pies en la gloria de Dios, de una manera, como una manera de decírtelo, santificado entonces, porque ahora estás entendiendo que Cristo, el arca, está dentro de ti y esa gloria de Dios que habita en ti te lleva a otro ambiente. Y que tú entonces hoy puedas entender que Dios quiere sacarte a otro ambiente. El Rey de Gloria es el Dios fuerte y valiente, el poderoso en batalla, y esas son cualidades no solamente suyas, sino también son cualidades que Dios quiere que tú tengas, porque tú haces parte de ese ejército del Dios fuerte y del Dios valiente, del Dios poderoso en batalla, el Dios que pelea por nosotros. Yo quiero decirte entonces, para cerrar este tiempo, invitarte y retarte a que camines con valentía, a que confrontes la maldad, a que confieses la verdad de Dios sin importar las consecuencias y además de eso a que mantengas a Cristo en el centro porque ese es el símbolo del arca y nosotros siendo ese templo y además porque Él es nuestra esperanza de gloria. Yo te reto a esto y vas a ver cómo tu vida va a tener un ascenso y una presencia mayor de Dios y va a arder en un fuego que tal vez nunca habías imaginado. Te bendigo. Nos vemos entonces mañana. Chao, chao. No pasa